Hola amigos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo en el amor de Cristo. Les habla su amigo Francisco Antonio, conferencista en temas proféticos. Bueno, continuando con la segunda parte del video recopilación y señales de eventos apocalípticos y juicios de Dios sobre la tierra, damos a conocer los siguientes aparte de este video de manera explícita. En este video les estaremos hablando de los 144,000 sellados y la labor de los dos profetas en la tierra. Bueno, iniciamos con los 144,000 sellados según el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2 al 8, y Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Ahí está relacionado con el sellamiento de las 12 tribus de Israel. Debido a las diferentes interpretaciones teológicas que le dan algunos eruditos a los pasajes bíblicos de Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 al 8 y 14 al 1, los cuales están relacionados con estos 144,000 sellados. En este estudio que se hizo, se aplicó la exegesis y la hermenéutica a estos dos capítulos con el fin de poder discernir lo que es simbólico y lo que es literal. Bueno, analicemos primero el pasaje de Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. El versículo nos dice que Juan vio a otro ángel que subía de donde sale el sol. Es decir, Juan ve al ángel que sube del oriente, o sea, lado derecho de la tierra. En esta metáfora damos a conocer que es un mensajero de Dios que viene con una orden. Ahora, el pasaje continúa diciendo en el versículo 3 que trae el sello de Dios viviente para sellar en su frente a lo que son los siervos de Dios. Entonces, miremos aquí aplicando la exegesis en el pasaje bíblico para poder determinar lo que es simbólico o literal, para que haya una mayor claridad en estos pasajes. Veamos el simbólico. Podemos decir que existe una autenticidad espiritual y un compromiso. El sello de Dios no es solo una marca física, sino una realidad espiritual. Representa la transformación interior y el compromiso de los creyentes que han sido redimidos por Cristo. Aquí vemos una metáfora, que se trata de una selección que Dios ordena hacer a través de su ángel como primicia para él, para Dios y para el Señor Jesucristo, y dar protección y la seguridad a sus siervos escogidos. ¿Para qué? Para una misión aquí en la tierra durante un tiempo en el gobierno del anticristo. ¿Qué sería? Predicar el evangelio en el mundo, como lo manifiesta el ángel en Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Pueden verificar Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Y que tenemos por axiomático que el ángel de Dios no va a predicar el evangelio a los moradores en la tierra. Eso lo tenemos muy claro por axiomático. Son los escogidos por Dios como primicia. Y si fuera así, ¿quién predicaría entonces para que se cumpla la profecía si no fueran los escogidos? ¿Quién iría a predicar en la tierra? El ángel, lo que, como dice en el versículo, el ángel lo que hace es que pregona
para que se cumpla la predicación por los escogidos. Él pregona, como lo pueden leer en el pasaje bíblico. Más adelante le hacemos la aclaración de lo que es predicar y de lo que es profetizar. Son dos cosas o temas diferentes. Entonces más adelante le daremos a conocer. Veamos en Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Presumiblemente, digámoslo así, el sello de Dios no es visible al ojo humano hasta que sea manifestada la profecía de Apocalipsis capítulo 9, versículo 4, la cual trata sobre el tormento de las langostas al sonar la quinta trompeta. Es allí el momento en que el sello de Dios tiene que hacerse visible. Oído, tiene que hacerse visible. Mientras tanto, antes no. El ojo humano no vería el sello. ¿Y esto para qué? Para evitar el contraste con el resto de la humanidad incrédula y los que tendrán la marca de la bestia en ese momento. Este sello viene a ser similar al pasaje bíblico del libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 13. Cuando el Señor envió a un ángel para herir a los egipcios, pero este pasó de largo porque las casas estaban marcadas con la sangre de un cordero, ya que esta sería la señal en las casas donde estaban los israelitas, y el ángel al pasar vería la sangre y pasaría de largo y no los tocaría. Así no les llegó a ellos la plaga de mortandad cuando hirió a la tierra de Egipto. De esta misma manera los sellados serán protegidos de estas plagas. Veamos, y continúa diciendo también el pasaje de Apocalipsis capítulo 9, versículo 4, y dice: y se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Bueno, aquí es evidente el pasaje, y es cuando se activará el sello para la protección de los 144,000 sellados. Y miren, y no solamente para ellos, sino para los que se quedaron del rapto en la cuarta trompeta, los que una vez caminaron con Dios y se apartaron, y nuevamente ellos vuelven a Dios. Ellos vuelven y son evangelizados por los 144,000. Según Apocalipsis capítulo 7, versículos 9, 13 y 14. Estos son la gran multitud, la cual nadie puede contar, como lo dice el mismo pasaje bíblico. Gente de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en la mano. Bueno, veamos aquí la metáfora para dar una mayor claridad, porque muchos dicen: no, es que estos son muertos, que estos morirán. Para eso es el sello, para que no sean tocados por la plaga. Ya en esta parte del tiempo de la quinta trompeta, estoy hablando de la quinta trompeta, es cuando termina la misión de este grupo selecto como primicia para Dios y para el Cordero, los cuales serán extraídos de la tierra junto con los otros que antes se habían quedado del rapto, quedando en breve tiempo en la tierra los dos profetas, que más adelante le hablaremos de este pasaje. El sello de Dios se refiere tanto a un objeto o persona sellada por Dios,
como una forma de indicar la identidad de los fieles seleccionados. Pueden verificar en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, ya que el Señor conoce a los que son suyos. Ahora, por otra parte, el sellado de los siervos de Dios en Apocalipsis significa la lealtad a Dios y su señorío sobre sus vidas. Es una marca divina en lo que distingue de aquellos que siguen a la bestia y reciben su marca, como se describe en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 al 17, y pueden verificar. Allí reciben la marca, según Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17. Ya que el sello de Dios a los 144,000 escogidos es porque ellos han venido y se han mantenido fieles a su palabra desde el principio del Evangelio o la palabra de Dios. Y esto viene a contrarrestar con las personas incrédulas para esos tiempos a futuro, que en su libertad o libre albedrío estas personas tomarán el camino de la fuerza del mal. Hablo a las personas incrédulas, y terminarán aceptando la marca de la bestia, que es simbólica, la marca de la bestia que simboliza la idolatría. La marca de la bestia simboliza la idolatría y todo lo que es pecaminoso ante la ley de Dios. Ahora, los que reciban la marca de la bestia, que es literal, la cual llevarán en la mano derecha a través de un microchip con el número de hombre, que es 666, o un sello en la frente con la misma marca. Así lo establece el pasaje de Apocalipsis capítulo 13 versículo 16. Según la Biblia, los 144,000 sellados son un grupo de personas que serán protegidos durante las últimas plagas en la tierra, durante el juicio de Dios, así como lo menciona el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 3 y capítulo 14 versículo 1 al 4. Ahí pueden verificar. Durante el tiempo de su misión, de estos 144,000 sellados serán protegidos de los juicios sobre la tierra, ya que ellos llevarán el mensaje del Evangelio a los incrédulos durante la tribulación y al principio de la gran tribulación. Recuerden que la gran tribulación comienza a correr a partir de la quinta trompeta. Específicamente, durante el evento de la quinta trompeta, es ahí, como le dije anteriormente, el sello de Dios se hará visible para protegerse de esta plaga. Ellos son protegidos de estos seres demoníacos tipo langosta, que torturarán a los que no tengan el sello de Dios en la frente. Estos estarán durante la tribulación y al inicio, como le dije, al toque de la quinta trompeta, Apocalipsis 9, versículo 3 al 4. Estos vienen a ser aquellos que perseverarán bajo los ataques de esta plaga perseguidora de hombres que haga la bestia a través del anticristo y sus agentes demoníacos para ese tiempo. Estas personas que son selladas son los que serán redimidos de la tierra. Entonces, este sello tiene que hacerse visible, y si no, ¿cómo serían protegidos? Por eso se les pone ese sello en la frente, y como dice la palabra, para proteger
a su sellado de estas plagas, y asimismo a los que vuelven nuevamente a Dios en ese justo momento, en ese tiempo de la quinta trompeta. Entonces el sello se hace visible, así como les comenté sobre el tema del libro de Éxodo capítulo 12-13, cuando el Señor ordenó pintar los dinteles con la sangre de un cordero para que no llegara la plaga a ellos. Esto fue la señal. Entonces, de la misma manera, el sello de Dios protegerá a los 144,000 y a los que se habían quedado del primer rapto en la cuarta trompeta. Bueno, ahora veamos el proceso y el rol de estos 144,000 sellados. ¿Qué es lo que van a hacer? Vayamos a Apocalipsis 14, versículo 4. Apocalipsis 14, versículo 4, al final del pasaje se nos dice que los 144,000 sellados fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Veamos entonces, estas personas son un legado aquí en la tierra. Actualmente ellos vienen desde que Dios ordena a Moisés sacar a los hebreos de Egipto y llevarlos a Canaán. Y en ese transcurso duraron 40 años vagando por el desierto, que al llegar a la tierra prometida, ellos se reparten el territorio finalmente en 12 tribus de Israel. Esto se formó durante el periodo patriarca alrededor del año 1800 antes de Cristo. Ahora, tras ese legado de muchos años en la tierra, de generación en generación, han demostrado ellos fidelidad y lealtad a Dios y a su Hijo Jesucristo. Son los que referencian el pasaje bíblico de Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que seguirán al Cordero por donde quiera que va durante su gobierno. Hablamos ya del gobierno aquí en la tierra. Estos serán redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. De aquí en la tierra. Hacemos una aclaración donde dice el pasaje que no se contaminaron con mujeres. La metáfora del pasaje es espiritual. Quiere decir que no siguieron otras religiones en la tierra. No se contaminaron con sus tradiciones y por eso son vírgenes, porque traen el modelo de una tradición de muchos años que Dios le dio a ellos desde que fueron sacados de Egipto como primicia para Dios para estos tiempos. Entonces, el hecho que dice que no se acostaron con mujeres no está hablando la parte íntima o sexual, no, esa es una metáfora y se trata de la parte espiritual, que quede bien clara, porque mucha gente confunden, porque no le hacen la metáfora ni la aplicación del exégesis a este pasaje y entonces lo toman como lo ven literalmente, pero recuerden que muchos pasajes están cubiertos por metáfora. Entonces, aquí lo que se está diciendo es en la parte espiritual, que no fueron idólatras, traen el modelo desde que Dios le dio a ellos que los sacó de Egipto, no se contaminaron con otras tradiciones como muchos se han contaminado. Entonces, todo esto refiere a la parte espiritual. En ningún momento la Biblia le dice no es que porque no pudieron tener mujeres o no se acostaron, no, eso no es lo que dice la palabra de Dios en la metáfora. Es espiritual el tema, es espiritual, que quiere decir que no se contaminaron con otras religiones que son idólatras. Quería hacer esta aclaración porque he escuchado muchos hablar de que
no se contaminaron con mujeres, y una vez lo toman como tema literal de la parte conyugal. Bueno, mire lo que nos dice aquí el libro de Romanos capítulo 12-13. Obediencia perfecta a la ley. En Mateo 5 versículo 48 dice, es un carácter perfecto de ellos. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16 dice, están sin mancha delante de Dios. Y en Primera de Juan 3:3 dice, son puros. En el libro de Ezequiel capítulo 9:4 nos dice que ellos sienten o gimen el lamento por las abominaciones que se hacen en la tierra. Ellos sienten el gemir. En 1 Juan 2:15-16 no son ambiciosos ni amador del mundo. En Santiago 4:7-8 nos dice vencer el mundo, la carne y al diablo. Entonces ellos están constantemente en esa lucha. Y en Apocalipsis capítulo 14 versículo 15 nos dice no tener corazón falso ni engañoso. Génesis 1:27-28 dice refleja la imagen de Jesús. Esto en cuanto a que ellos son puros, ¿sí? A que ellos no se contaminaron con otras tradiciones, por eso son vírgenes, como lo dice el pasaje bíblico. Bueno, una vez se han redimido estas personas aquí en la tierra del pueblo de Israel, inician un proceso para desarrollar las virtudes espirituales que les serán asignadas para tal fin, ya que siendo redimidos implican ellos tener características que den sentido a la vida cristiana. Es decir, es como el inicio de una cosecha mayor por su fidelidad como primicia a los planes de Dios y del Cordero. Es por eso que recibirán el sello de Dios en la frente, porque son las primicias de la cosecha de la salvación de Israel y para las naciones. Este es el rebaño pequeño, así como lo establece el libro de Lucas capítulo 12 versículo 32, que dice que no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Por eso entonces este es el rebaño pequeño, el remanente. Esto después de raptados y regresados con Cristo Jesús a la tierra de nuevo, son los que reinarán como reyes y sacerdotes por la eternidad. Por eso que dice que para donde va mi Señor Jesucristo ellos están, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a esto sellado. Ahora analicemos la misión y el plan de Dios en la tierra para ellos antes del rapto. Primero, como se dice, el ángel los sella a los siervos, los 144,000 los sella, a los 144,000. Dios ordena sellarlos en su frente. Ellos reciben el poder en el momento del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 7 versículos 2 y 3. Posteriormente, préstenme la atención, cuando ya son sellados por el ángel, posteriormente se reúnen con el Cordero en el monte de Sión, o sea, en la actual Israel. Así lo determina el pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 14 versículo 1. Los invito a que verifiquen Apocalipsis 14 versículo 1, que dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Bueno, miremos aquí la expresión estar en pie sobre el monte de Sión. Aquí la metáfora lo que simboliza es, al parecer en este pasaje, es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Dónde? Allí en el monte de Sión, como lo dice el mismo pasaje. Estaba en pie sobre el monte de Sión y estaban con los 144,000 sellados. Entonces,
Lo que pasa ahí es que se llenará de la gloria de Jehová y el Cordero. Quiero decir que esto será similar al pasaje del libro de Éxodo 40, versículos 34 al 38, donde se menciona que la gloria de Dios llenó el tabernáculo de reunión. Esto ocurrió cuando una nube cubrió el tabernáculo. Pues de la misma manera va a ser similar. La gloria de Dios estará allí en el monte de Sión con los 144,000 sellados, especie de una nube, como así lo establece el libro de Éxodo 40:34. Se dice que el tabernáculo, hablemos del tabernáculo, en ese tiempo era una casa donde los santos podían recibir cuanto fuere necesario. En este caso, el monte de Sión lo es. El tabernáculo era una representación visible del anhelo de Dios de tener comunión con su pueblo. Bueno, el monte de Sión ha sido siempre el lugar visible de Dios y poder comunicarse con sus fieles. Esto es visible, donde se reúnen muchos de los fieles de Dios. Muro de los Lamentos en Sión, y allí seguida donde está la cúpula de los palestinos, al lado también. Obviamente los fieles se reúnen, obviamente para comunicarse con Dios. Esto es tangible porque siempre lo hemos visto a través de los medios. Bueno, así de esta manera, obviamente se permite contemplar la gloria de Dios. Mire lo que dice Levítico capítulo 9:23, Moisés y Aarón. Ellos entran en el tabernáculo de reunión, pero al salir, ellos bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. ¿Sabe qué? La gloria de Jehová se manifiesta a través de una nube. Así serán los que se conviertan en esos tiempos a Dios, podrán ver su bendición y su gloria para esos tiempos. En Apocalipsis 14:1, los sellados recibirán las instrucciones de ir por toda la tierra proclamando el Evangelio de Jesucristo. Mire, esto hago una aclaración. Hay muchos eruditos que he escuchado que dicen no, que ellos no van a predicar. Pues claro que ellos son los que van a predicar, y si no, ¿quién sería? Los dos profetas van a profetizar, pero estos 144,000 van a evangelizar. Entonces, como resultado de su ministerio, producirá una cosecha a nivel mundial de almas, especialmente los que caminaron una vez en la ley de Dios y se apartaron. Y estos serán los que se quedarán del rato en la cuarta trompeta. Ellos buscarán de Dios nuevamente y son salvos. Apocalipsis 7, versículos 9, 13 y 14. Y estos son los que vienen a ser la gran multitud de la cual nadie podía contar. Gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Entonces, esto es la cosecha también de los 144,000 sellados. Rescatar a toda esta cantidad de gente. Bueno, ahora vamos a diferenciar lo que es evangelizar y profetizar, como les había dicho anteriormente. Ya para cerrar este pasaje bíblico de los 144,000 sellados, pudimos analizar a través de la hermenéutica y la exégesis aplicada al mismo, que este grupo selecto tiene una misión en la tierra, y es la de evangelizar. Ya lo habíamos enunciado antes en Apocalipsis 14, 6, 7, donde el ángel solo pregona. Oído, el ángel solo pregona a los escogidos para que se cumpla la palabra de Dios y la profecía. ¿Y qué van a evangelizar? Bueno, como le dije, para que se cumpla
lo ordenado por Dios en Mateo 24, versículo 14. Pueden verificar Mateo 24, versículo 14, donde dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así está establecido. Pueden verificar libro de Mateo capítulo 24, versículo 14. Entonces ellos lo que van es a anunciar la verdad de Dios en el mundo, van a dar testimonio que Dios es real, que es el creador de las cosas, que es nuestro Padre Celestial. Darán claridad y despejarán muchas dudas que tenga el ser humano, que deseen escuchar la lectura y la interpretación de las Escrituras. Se centrarán en transmitir solo el mensaje actual que Dios les haya revelado a través de Jesucristo en el monte de Sión. Bueno, continuando así con el tema de profetizar, aclaramos un poco el tema. Los 144,000 sellados, ellos no van a profetizar, ya que esto lo harán los dos profetas que Dios envía después de que el grupo de los sellados hayan iniciado su labor de evangelización. Pueden verificar Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al 12, que dice: y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, y este tiempo equivale a 3 años y medio, el mismo tiempo de lo que evangelizan, pero esto entra un poquito de, no sé, un mes. De pronto ya más adelante hablaremos de este tema, después que ya están evangelizando los 144,000. ¿Y quiénes serán estos profetas? Muchos se han preguntado, bueno, ¿quiénes son estos profetas? Bueno, los estudios que hemos hecho, estudios bíblicos, con base en la palabra de Dios, en su ley, son Juan y Elías. En este pasaje de Juan, el ángel le dice a Juan, dice: la voz que oí del cielo, dice Juan, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, el ángel, y le dijo a Juan: ves y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui a donde estaba el ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces Juan tomó el libro de la mano del ángel, el librito, y se lo comió, dice, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, cuando él lo comió, amargó mi vientre. Eso dice Juan. Y el ángel le dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, o sea, presidentes y reyes actualmente en la tierra. En esta parte de las Escrituras se nos está confirmando que Juan es uno de los dos profetas que enviará Dios a la tierra. Entonces está muy claro, como lo dice el pasaje Apocalipsis 11, versículos 3 al 12. Pueden verificar ustedes en esa parte, versículos 8, 9, 10 y 11. El otro profeta es Elías, como lo habíamos dicho. Pueden ustedes verificar en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1, 5 y 6. Allí registra desde el versículo 1: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará
ni raíz ni rama. Y confirma en el versículo 5. Pueden mirar Malaquías capítulo 4 versículo 5, dice: he aquí, dice Jehová, he aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Allí se nos está confirmando en la ley de Dios que envía también es al profeta Elías, y dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice que no sea que venga yo y hiera toda la tierra con maldición. Entonces, de conformidad a la ley de Dios, en estos pasajes bíblicos damos claridad de quiénes serán estos dos profetas que vendrán a la tierra enviados por Dios, que son Juan y Elías, estos dos profetas. Bueno, y nos preguntamos, ¿y qué vienen a profetizar? Buena pregunta. Entonces miremos en el caso de Juan. Él anunciará el regreso del Mesías para sacar a su iglesia y a los escogidos de la tierra. Dará a conocer sobre las guerras, las plagas y otros acontecimientos de los últimos días en la tierra. También dará a conocer la instalación de un nuevo gobierno en la tierra bajo el mando del Señor Jesucristo. Manifestará la gloria de Jehová y toda carne justamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado, ha dicho, y también enseñarán a la gente de lo que es correcto. Darán a conocer estos dos profetas que ellos obviamente perecerán o serán muertos en Jerusalén y resucitarán al cabo de 3 días y medio y serán llevados en una nube al cielo. Recuerden la frase que decía mi Señor Jesucristo en ese templo que estaba así: lo destruiré y en 3 días resucitaré. Bien, eso fue una frase que decía mi Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, ¿sí? Ese templo lo destruiré y en 3 días lo volveré a construir. Una metáfora, ¿no? ¿Sí? Se hablaba era del cuerpo de él. Entonces aquí se está hablando también de estos dos profetas, pero aquí se dan 3 días y medio y serán llevados en una nube al cielo. Así lo establece la palabra de Dios, muy clara. Y ellos darán a conocer también los nuevos pasajes, o aquí en el caso de Juan, las profecías que trae el libro de Isaías capítulo 40, todo el capítulo, entre otras. Y acá ya el profeta Elías anunciará la segunda venida del Señor Jesucristo para restaurar la tierra durante su gobierno. Elías, bueno, el profeta Elías también advertirá a la humanidad para que las personas se arrepientan y eviten quebrantar la ley de Dios, porque los castigos que vendrán son severos y que traerán plagas con estos juicios sobre la humanidad incrédula por la desobediencia y el pecado en que se encuentran muchos. Elías profetizará para evitar que las personas caigan en la desobediencia y en el pecado, ya que si no se arrepienten, como dice el pasaje, quedarán sin raíz y sin rama, es decir, arrancadas, erradicadas y destruidas eternamente de la tierra, y pasarán sus almas al infierno por la eternidad, según el libro de Zacarías capítulo 13 versículo 8. Ahí pueden verificar ustedes. Zacarías 13 capítulo 8, dicen que serán erradicadas una gran cantidad de personas de la tierra. Los profetas transmitirán ¿no? el mensaje directamente a las personas a través de los medios actuales
y públicos y también presenciales. Son la manera de ellos de profetizar las cosas, ¿no? De lo que va a venir, lo que va a suceder si la gente no se arrepienta, como en los tiempos de Juan. Entonces, ¿a partir y cuándo y en qué tiempo iniciarían con el proceso de evangelización los 144.000 sellados y los profetas? Pues, ¿a partir de cuándo? Veamos, pues la Biblia no dice al principio cuándo inician la obra evangelizadora los 144.000 sellados, pero sí dice el final de cuándo terminan. Apocalipsis capítulo 9, versículos 3 y 4. Analicemos el pasaje. Dice que al toque de la quinta trompeta es cuando se da la plaga de langostas que salen del pozo del abismo. Pueden verificar Apocalipsis capítulo 9, versículo 3. Y en el versículo 4 es allí cuando se inicia el tormento de los hombres que no tengan el sello de Dios en su frente. O sea, a los que no tengan el sello de Dios en su frente son los que van a ser atormentados. Antes ya les había manifestado que el sello de Dios ahí, en ese tiempo, se hará visible para proteger de los ataques de las langostas a los 144.000 y al otro grupo, porque son dos grupos que serán rescatados de la gran tribulación. Pueden confirmar los pasajes en Apocalipsis capítulo 9, versículos 3 y 4, capítulo 7 y versículo 9 de Apocalipsis. Estos se enlazan los unos con los otros y finalizan con estos dos grupos. Los 144.000 sellados que fueron al inicio de la obra de evangelización, Apocalipsis 7.3, 14.4, ese sello, como lo había manifestado, es real y tangible y se manifestará o se verá reflejado al final, ya en el momento del toque de la quinta trompeta, para proteger a estas personas. Se hace visible, así como les expliqué sobre el libro de Éxodos, de la sangre del cordero en los dinteles, pues el ángel no los tocó. De esta manera las langostas no tocarán a estos sellados, porque ya están obviamente visible el sello y de esa manera pues obviamente no van a ser tocados, porque así lo manifiesta la palabra de Dios. Ahora, la gran multitud, Apocalipsis 7, versículo 9 y versículo 14, ya que en el 9 nos dice que la cantidad de estas personas de naciones y tribus y pueblos no se podían contar, mucha cantidad. Y Juan ve, obviamente en su visión, que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en la mano. Miremos, cuando Juan ve esta visión, es anterior al versículo 14 de Apocalipsis 7, que dice: Juan comenta al anciano. Aquí hay una narrativa y me gustaría que ustedes leyeran en sus Biblias. Hay una narrativa. Juan le comenta al anciano: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y el anciano me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Aquí vemos el resultado de la obra redentora de evangelización de estos 144.000. El resultado es una cosecha mundial, como le había dicho, de almas, especialmente los que caminaron una vez en la ley de Dios y se apartaron, y ellos son salvos y rescatados. Entonces vienen a ser esa gran multitud de la cual nadie podía contar, gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estos son los que Juan ve ante el trono y la presencia del Cordero.
Sin esta obra redentora, los 144.000 sellados, estas personas no fuesen salvas, si no fuera por esta obra redentora, y que también obviamente ellos al final son sellados para que no los toque la plaga de la quinta trompeta mientras son sacados de la tierra. Bueno, mis queridos amigos y hermanos en la fe en Cristo, aquí se nos está acabando el tiempo. Les comentaremos más adelante sobre el próximo video. Estaremos comentando sobre, obviamente nos quedan 2 puntos, que son el levantamiento del Espíritu Santo de la tierra y ya la presencia del anticristo. Entonces miremos esta partecita, pero nos queda pendiente antes de darle a conocer qué va a pasar con estos 2 profetas, porque también ahí hay una partecita donde ellos, obviamente el ángel que sube del pozo del abismo, ¿sí? Los mata a ellos y ellos resucitan a los 3 días. Entonces este tema lo vamos a ampliar en el próximo video, ya que se nos agota el tiempo, y estaremos comentándole sobre este tema. Bueno, un cordial saludo, un abrazo, que el Señor me los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, y hacemos estos resúmenes para que tengan ustedes una mayor claridad de la secuencia de estos eventos apocalípticos, y que tenemos que estar bien preparados para lo que se avecina, porque son hechos tangibles, son eventos reales, catastróficos, y tenemos que obviamente tomar las medidas, como se dice, preventivas, pero antes debemos de obviamente buscar de Dios y caminar en su ley, creer y tener fe. Si no tenemos fe y si no creemos, de nada sirve todo esto que le estamos dando a conocer, ¿sí? Por eso hay que tener fe y caminar en la ley de Dios y cumplir los mandamientos, así de sencillo, cumplir los mandamientos y ponernos en manos de Cristo Jesús. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, entonces hasta el próximo video estaremos dándole ya la parte final de estos 2 temas. Como les acabé de denunciar, el levantamiento del Espíritu Santo de la tierra y ya el control del anticristo sobre las naciones del mundo. Bueno, bendiciones.